y por Instagram. Gracias. Y vamos a conectar ahora también por YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya estamos también por YouTube. Gracias. Muchas gracias. Aquí estamos. Ya conectando la cámara. Y listo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues estamos aquí para ver el libro de Ausencia de Felicidad y las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Nos habíamos quedado en la página 258, el capítulo 8 del libro de Ausencia de Felicidad y la pregunta 15 de las preguntas más comunes. Y vamos a hacer nuestra habitual invocación. Gracias, de la página 30, 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias, hermanos amorosos, Maestro Jesús, Padre nuestro. Gracias a todos, hermanos preciosos, poderosos, benditos. Pues muy bien, estábamos al comienzo de la página 258, donde dice, habla el Maestro San Kenneth: esta breve nota que sigue provee un excelente ejemplo de cómo Jesús nuevamente utiliza los intereses formales de Helen, aquí la estadística y la psicología experimental, para reforzar el contenido de su enseñanza, específicamente el mensaje de la expiación, el minimizar y finalmente deshacer el efecto del ego sobre la presencia del Espíritu Santo. Jesús, fuiste prudente en lograr que William Rockford te permitiese medir los aprendizajes viejo y nuevo, lo cual hizo posible medir la proporción. Realmente yo te ayudé esta vez. ¿Quién es William Rockford? ¿Lo tienes al pie de página, llamada número 55? Vale. Al pie de página, esto se refiere a William Rowell. ¿Es distinto el apellido? Sí, sigue leyendo. Uno de los profesores más importantes de Helen en la Universidad de Nueva York, a quien mencionamos antes. La propensión de Helen a olvidar o a cambiar nombres es ampliamente discutida por Jesús más adelante. Vea páginas 260-61. A propósito, Helen me relató que una vez mientras tomaba la clase del profesor Rowell, ella lo llamó Dr. Rogea,
que en este caso Rockhead significa cabeza dura, cabeza de piedra. ¿Ah, sí? Sí. En realidad, como vemos, el profesor se llamaba Rockwell, pero como Santa Helen tenía la tendencia a cambiarle los nombres, pues le llamaba en esta ocasión Rockford, ¿verdad? Ujú. Pues muy bien. Seguimos. Helen, interrumpiendo, estoy enfadada por esto. La respuesta de Jesús es: ¿por qué la mayoría de los estudios solo miden el decremento, la pérdida, causado por el nuevo aprendizaje con el viejo? Pero el énfasis debe ser en cómo minimizar el efecto del viejo sobre el nuevo. Esta es un área mucho más útil en la cual trabajar. Puntos suspensivos. Gracias. Estamos refiriéndonos a cómo minimizar el efecto que el ego ha hecho en nuestras mentes. Deshacernos del ego para despejar nuestra mente para la llegada del nuevo aprendizaje, de las lecciones felices del Espíritu Santo. Se nos ha hablado de la inhibición retroactiva que supone el nuevo aprendizaje. Los milagros le devuelven a la mente la llenura, nos recuerdan que somos el Hijo completo, sano, pleno, íntegro de Dios, ¿verdad? Y eso deshace el aprendizaje previo, el del ego, de que soy un ser carente, vacío, falto de amor. Y nos sigue diciendo San Kenneth: el dictado regresa entonces a la enseñanza específica del significado de la expiación y la disposición a aprenderlo. No te atasques en esos sueños de anoche. Son reflejos de viejos patrones de aprendizaje. Surgieron porque a ti no te gustaba lo que te dije de que me dejases las minucias a mí. Simplemente ilustran tu disposición a atascarte porque le temes al curso. Así que no los utilices de esa manera. Si te sientes tentada a hacer esto, pídele a Bill que te detenga. Este curso es sobre estar dispuesto, no renuente. La renuencia debe ser reemplazada por la disposición, porque la disposición es parte de la preparación, sin la cual no puede ocurrir el aprendizaje. Ve y busca expiación y luego vístete para ahorrar tiempo. Ponte exactamente lo que yo te dije y vete. Jesús le decía hasta la ropa de ponerse. Claro. Por eso lo que no tiene sentido es que luego el maestro San Kenneth explique cosas como que Jesús no le estaba diciendo que recurriera a él para todo, preguntar a todo. Claro que sí, precisamente lo que le dice es que pregúntamelo todo, hasta lo que te parezca más absurdo, pregúntamelo a mí cómo hacerlo. De hecho, la mención a la que ha hecho referencia lo deja muy claro. Si volvemos un poquito para atrás, en la página 255, hacia el final, desde que dice: la siguiente porción de la libreta de Helen jamás se transcribió, aunque dictados posteriores cubrían la misma idea de acudir a Jesús en busca de ayuda y de permitirle ser nuestro guía en todas las cosas grandes o pequeñas. ¿Lo quieres leer? Sí. La razón por la cual yo manejo todo lo que carece de importancia es porque es una manera de no desperdiciar tu libre albedrío. Si insistes en hacerlo trivial a tu manera, desperdicias demasiado tiempo y voluntad en ello. La voluntad no puede ser libre si se ata a trivialidades. Jamás puede escapar. Te diré exactamente qué hacer en conexión con todo lo que no importa. Esa no es un área en la cual deba invertirse opción alguna. Hay un mejor uso del tiempo. Tienes que recordar pedirme que me haga cargo de todas tus minucias y me encargaré de las mismas también y tan rápidamente que no podrás atascarte en ello. El único problema restante es que tú estarás renuente a pedirlo porque le temes a no quedar atascada. No permitas que esto nos retrase. Si lo pides, yo puedo ordenar estas cosas aun cuando a ti no te entusiasme. ¿Sigo? Sí, un poquito más. La oración puede ser muy específica en asuntos menores.
Si necesitas un abrigo, pregúntame dónde encontrarlo. Conozco bien tu gusto y también sé dónde está el abrigo que comprarás finalmente de cualquier modo. Si Pues posteriormente no te gusta el abrigo, eso es lo que habría pasado de todas formas. Yo no escogí el abrigo por ti. Dijiste que querías algo cálido, no muy caro, y que pudiese soportar un uso rudo. Te dije que podías adquirir un Borgana, pero te permití que adquirieses uno mejor porque el peletero te necesitaba. ujú. Ya lo estuvimos viendo, las razones del peletero, del hijo, ¿no? Que tenía, que estaba enfermo. Eso es, que necesitaba aparentemente ayuda porque tenía el peletero, el hermano peletero, que era el dependiente de la tienda, necesitaba ayuda con respecto a un hijo con ilusorio retraso mental. Y como Santa Helen estaba especializada en esos temas, pues le podía orientar sobre cómo recibir la ayuda. Esos son los milagros que se nos va a llevar a obrar siempre, ¿verdad? Entonces, como vemos, no nos cabe lugar a dudas de que se nos está pidiendo que le dejemos todos los asuntos. Precisamente cuanto más triviales, cuanto menos de importancia, pues mejor. Esos ni te lo plantees, esos déjaselos a él directamente. Y él te va a asesorar en cuanto a cómo obrar milagros, cómo relacionarte amorosamente con los demás. Porque al fin y al cabo, la ayuda que Dios tiene para ofrecer a sus hermanos, hijos, en este caso, hermanos nuestros, hijos suyos, es a través nuestro. ¿Quién le va a dar un plato de comida? Es Dios quien quiere proveer a tu hermano con un plato de comida. Pero ¿cómo va a llegar hasta él ese plato de comida? A través tuyo, a través de todo aquel que le permita que se use tu avatar, tu cuerpo, para ser de ayuda, ¿verdad? Gracias. Igualmente. Volvemos a la página 258, entonces. Y Sí, seguimos donde dice, Helen anotó luego lo que encontró en el diccionario, seguido por los comentarios de Jesús. Jesús le había pedido que buscase el significado de expiación, ¿verdad? Y dice así. Sí. Expiación, Jesús, obsoleto, forma corta para aunar y reconciliar, estar de acuerdo. Obviamente, antes de que la reconciliación o el acuerdo sea posible, lo discordante o fuera de armonía tiene que deshacerse. Podría parecer como si la oscuridad tuviese que ser disipada antes de que la luz pudiese entrar, pero la verdad es que la oscuridad es disipada por la luz. Se ha entendido, ¿verdad? Le pidió que buscase la palabra en el diccionario. Vemos que el Maestro Jesús lo hizo en muchas ocasiones, vemos que lo ha hecho con nosotros también, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es reinterpretar los símbolos que usamos para usarlos ahora solo correctamente. Entonces vemos que expiación significa aunar, reconciliar, estar de acuerdo. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues sigue diciendo en la página 259, a esto le seguía el dictado de más principios de los milagros. Regresamos a las notas de Bill, que Bill escribió a máquina, los números actuales 35 al 39. ¿Los quieres leer de la FIP, por favor, San Miguel? ¿Los principios? Sí, del 35 al 39, ya que se dictaron seguidos, aparentemente. Principio 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Principio 36. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto, que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto se coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra no podrás conocer el orden divino. Principio 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Principio 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal.
Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Gracias. Y sigue diciendo, y donde ahora se encuentra Espíritu Santo, el término ojo espiritual fue originalmente utilizado por Helen, otro ejemplo de cómo su miedo interfería con la claridad de su audición en el nivel de la forma. Bueno, lo que vemos realmente es que el Espíritu Santo lo que hacía era moldar el formato de la transmisión de su mensaje a las formas que ellos podían entender mejor en ese momento. El contenido seguía siendo el mismo, ¿verdad? Más tarde esto se cambió al término apropiado, a lo que es ahora el principio 40. ¿El principio 40 nos lo lees? Sí. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Y a este principio le siguió: Dile a Bill, Jesús, que esta es la verdadera marca rosácea del nacimiento, de la hermandad. Esto es solo una señal de interés personal por él, porque él sigue preocupándose por esto. Y seguimos el comentario de San Kenneth Wapnick, que dice: la referencia a la marca rosácea de nacimiento surge de la ópera de Mozart, Las bodas de Fígaro, una favorita de Bill. En el tercer acto, Fígaro se escapa de una situación difícil al descubrir súbitamente a su madre perdida desde hacía mucho tiempo por la marca rosácea que lleva en el brazo, la cual ella le había puesto. La referencia es, pues, solo otro ejemplo del regalo personal de Jesús a Bill, mediante el cual intentaba ayudarle a liberarse de su resistencia al amor, aferrándose a su propio sentido de minusvalía. Estos regalos especiales, los cuales, repito, incluían la plétora de retruécanos del curso, tenían el propósito de simbolizar el amor de Jesús por Bill. Sigue diciendo San Kenneth Wapnick: es interesante, al llegar a este punto, contrastar las defensas primarias bastante distintas de Bill y Helen, proyecciones para Helen y negación para Bill. En cuanto a Jesús, por temerle al amor de él por ellos y al de ellos por él. Helen básicamente peleaba con Jesús y proyectaba sobre él sus propios fracasos, al tratar de hacerlo responsable de los sentimientos de infelicidad de ella. Bill, por otra parte, continuamente intentaba negar la persona de Jesús e incluso encontraba difícil pronunciar su nombre y prefería llamarlo JC, JC en inglés, en lugar de su nombre Jesús. En sus últimos años, Bill afirmaría pública, así como privadamente, su creencia de que la fuente del curso fue la mente crística o la conciencia crística, mediante lo cual continuaba evitando la presencia personal y el amor de aquel a cuyo curso, página 260, él dedicara tan fielmente su vida. Esta negación era una defensa particularmente importante para él. Y hay una anotación a pie de página, la 56, que dice: en un nivel, como discurre en la parte tercera, como discutiré. Gracias. En la parte tercera, puede decirse que Bill tenía razón al decir que un curso de milagros procedía de la abstractamente de Cristo. Sin embargo, la motivación específica detrás de que él hablase de ese modo parecía ser la negación de su propia relación personal con Jesús, como Bill. Era pues la voz del miedo la que hablaba, no la voz de la sabiduría. Los frecuentes intentos de Jesús durante este periodo por ayudar a Bill a desarrollar su relación con él iban dirigidos a reducir este miedo. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick en el texto: Jesús continuó, y el lector familiarizado con un curso de milagros notará nuevamente cuánto del material personal destinado a Helen y a Bill se introdujo en el curso en sí. Jesús, ¿podrías añadir que la de Bill, falsa idea sobre su propia exclusión del amor universal,
Es una falacia en tus términos y arrogante en los de él. Su verdadero especialismo no procede de la exclusión, sino de la inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Texto, capítulo 1, epígrafe 5, párrafo 3, frases de las 5 a las 6. ¿Lo leo? Vale. Plenitud y espíritu. Sí. Capítulo 1, el significado de los milagros, epígrafe 5, plenitud y espíritu, párrafo 3. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor. Y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños, significa que, a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. Se nos pide que ni nos quitemos ni nos pongamos la valía, ni por encima de, ni menos que. Totalmente valiosos. Es la propuesta, ¿verdad? Y San William se iba por la pequeñez en este caso, ¿no? Sí, lo tenía más difícil, ¿no? Estaba más metido en el miedo. Bueno, como decimos, negaba al maestro, ¿no? Santa Helen escuchaba al maestro, se peleaba con él, pero por lo menos le escuchaba. Al principio sí, luego lo que vemos es que parecieron cambiarse las tornas. Él fue el que se fue abriendo más a la enseñanza y Santa Helen siguió con la pelea, aparentemente. Santa Helen, sí, pareciera que al principio estaba más abierta, aunque tenía las resistencias evidentes ilusoriamente, y luego se fue cerrando a medida que avanzaba, ¿no? Pareciera, lo cual no quiere decir que no despertara, como decimos siempre, ¿verdad? Porque con un solo gesto verdadero de todo corazón puede uno ser despertado, y si quiere, si da permiso. Claro. Pues allá vamos. Todos mis hermanos son especiales. Él debe dejar de interpretar esto como todos excepto Bill. Esto es ridículo. Dile, sigue Jesús, dile que la implícita carencia de amor que contiene su versión está lejos del blanco, otro retruécano. Equivoca por completo el nivel correcto de pensamiento. Él tiene que sanar su percepción en este respecto. Tiene que obrar un milagro a favor de sí mismo aquí. Dile a Bill que 50 millones de franceses sí pueden equivocarse, porque la noción está muy fragmentada. La que no puede equivocarse es la filiación universal, de la cual él forma parte. Vemos que cuando estamos en nuestra mente errada, como le pasaba a San William, con respecto a sí mismo, en este sentido, el que necesitaba el milagro para sí era él mismo, ¿verdad? Necesito que mi mente sea corregida en cuanto a mi valía. Así se lo explicaba el Maestro Jesús. Y nos sigue diciendo ahora San Kenneth. Siguieron notas adicionales, las cuales incluían las que se relacionan con la regla de oro. Esto está en el capítulo 1, el significado de los milagros, el epígrafe 3, la expiación y los milagros, en el párrafo 6. Respondes a lo que percibes, y tal como percibes, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente, dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango. Tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Amén. Amén.
Y seguimos leyendo. Repito la frase. Siguieron notas adicionales, las cuales incluían las que se relacionan con la regla de oro, que se encuentran ahora en el capítulo 1. Jesús pasó entonces a una prominente, cuando no a veces humorística, defensa de Helen, su inclinación a olvidar nombres o a tratar de cambiarlos. El más significativo de estos cambios era el de utilizar el nombre de Jonathan para su esposo Louis, como ya hemos visto. Además, en el momento de dar su nombre para el certificado de bautismo a la edad de 13 años, inadvertidamente ella dio el nombre de soltera de su madre en vez de dar su propio apellido. Jesús le explicó este fenómeno defensivo de esta manera. Jesús, recalco nuevamente que tu tendencia a olvidar los nombres no es hostilidad, sino un miedo al compromiso o al reconocimiento. Tú habías malinterpretado los encuentros humanos como oportunidades para la magia, más bien que para los milagros, y por consiguiente trataste de proteger el nombre. Esta es una manera muy antigua y primitiva de tratar de proteger a una persona. ¿Sigo? Yo creo que lo podríamos dejar aquí, puesto que son las 13:28, comenzando la página 261, ¿verdad? Vale. Para continuar ya mañana y tomar ahora ya el libro de preguntas más comunes en torno a un curso de milagros del maestro San Kenneth también. Estamos para comenzar en el capítulo 2, la pregunta número 15. Número 15, sí. Puesto que nosotros nos hemos separado, ¿cómo es que todos parecemos percibir los mismos atributos de la materia y estamos de acuerdo acerca de sus características básicas y experimentamos sus leyes? Pues la respuesta dice: cuando el pensamiento de separación pareció ocurrir, fue un solo pensamiento en una sola mente dividida. A medida que el proceso mental de la separación procedió y culminó en la fabricación del universo físico, este único pensamiento pareció dividirse en billones y billones de fragmentos. Cada fragmento de estos contiene todos los aspectos del pensamiento de separación original. Por lo tanto, cada aparente fragmento experimentaría todos los efectos de ese pensamiento de separación ilusorio. Es decir, todas las llamadas leyes de astronomía, física, química, biología, etc., que son parte inherente de la fabricación del universo. Así pues, el pensamiento uno del ego aparece como muchos. Esto explica la paradoja de la gente que, por una parte, comparten una percepción del mundo, mientras que por otra tienen gustos, percepciones y experiencias muy personales e individualizadas. Al final, todas las mentes aparentemente separadas son un pensamiento de separación. No obstante, cada fragmento parece estar separado y cree ser único y estar independiente de los demás. Pues lo ha explicado maravillosamente el maestro San Kenneth. ¿Qué tal la comprensión de ello, San Miguel? Nací así. Vamos entonces a repetirlo usando otras ideas. Vamos a ver. ¿Se entiende la idea del holograma? Se entiende, sí, bueno, un holograma donde hay muchas partes que todas son la misma. Vamos a buscar la palabra en el diccionario. ¿Qué te parece? Venga. Holograma, significado. Nos dice: placa fotográfica que se obtiene mediante holografía. Imagen óptica tridimensional que se obtiene con esta placa. Vamos a buscar holográfico. Y nos dice: el holograma es una superficie en 2 dimensiones que tiene la capacidad de mostrar imágenes detalladas de objetos reales en 3 dimensiones. La palabra holograma es un neologismo que se compone del griego holos, que indica todo, y grama, que se refiere a mensaje. Y nos dice:
yendo un poco más allá, la invención del holograma es obra del físico húngaro Denis Gabor, de 1900 a 1979. En 1948, Gabor recibe el premio Nobel gracias a la invención del rayo láser, ya que la creación del holograma solo es posible con esta tecnología. Los hologramas son usados hoy en día para motivos de exhibición, como instrumentos de medida o como dispositivos de seguridad, llamados también hologramas arcoíris. Para la creación de un holograma casero para smartphones es necesario crear una pirámide de plástico o vidrio transparente con la cúspide cortada que se situará sobre la pantalla del teléfono. De esta manera se reflejará el vídeo holográfico en las paredes, creando la imagen en 3 dimensiones en el interior de la pirámide. Ilusión óptica. El holograma es una ilusión óptica ya que muestra algo diferente de la realidad en términos de la física. La intersección de las luces que reflejan el holograma se procesa en el cerebro como un objeto tridimensional debido a la información que los ojos reciben. Vamos a ver si... porque la idea, sobre todo, sería, en este caso, de que la información está contenida en cada una de las partes. Cada parte contiene la totalidad. Eso es. Tú puedes ver que cuando tú te imaginas el Big Bang, sí, del origen del universo, la explosión. Eso es. Pues si unimos esta idea del Big Bang con la idea del agujero negro, ¿verdad? Cuando el Hijo de Dios cree que se separa de su fuente, esa es una única idea, la separación. En esa única idea empiezan a forjarse, producirse, fabricarse todas las demás ideas. Porque en realidad el mundo es solo la proyección de esa loca idea con todas sus ideas consecuentes. Me he separado, he pecado, soy culpable, voy a ser castigado. Todo eso que empezamos a elucubrar, cogiendo los términos que supondrían la corrección de todos esos pensamientos. No estás separado, estás unido. De la separación, la unidad. Del pecado, es un error, no mereces castigo, se te va a salvar de ello. Todas las soluciones, pero cuando no hemos querido perdonar, porque estamos en el momento antes de la proyección de lo físico, como en ese momento no quisimos perdonar, aunque teníamos al Espíritu Santo dándonos la corrección, lo que hicimos fue coger esa amalgama de pensamiento negativo que estaba surgiendo con los pensamientos positivos y, como una granada que explota, como una bomba, ¡pum!, se proyecta en multitud de partes, donde cada una de las partes contiene toda la información que estaba en esa mente holográfica que es el ego colectivo, ¿verdad? Cada una de las partes, aunque sacado de su conciencia, tiene esa información en mente, ¿verdad? Por eso todas las partes se sienten culpables porque se creen separadas de Dios. Cada una de las partes que seríamos, tú serías una parte ahora, yo sería otra parte, ¿verdad? Sí. Dentro de la proyección, entonces, cada una de las partes ha adoptado formas, como cuando tiramos un espejo al suelo y se hace añicos. Cada una de las partes adopta una forma distinta y por eso parece que no se reconocen como iguales. Tú pareces ser una imagen de un hombre, yo parezco ser una imagen de una mujer. Y nosotros hemos acordado, porque queremos ser especiales, manifestarnos con esta forma en el sueño. Creemos que esta es nuestra imagen y es lo que validamos una y otra vez, porque el ego a cada uno de nosotros, aunque tenemos una idea común de estar separados y estar sometidos a las leyes de la física, de la astronomía, de la nutrición, de la economía, todas las leyes que parecen gobernar el mundo colectivo, luego además aceptamos
la información que el ego colectivo nos manda a cada uno de nosotros de nuestra individualidad. ¿Sí? Sí. Es que, entonces, por un lado tenemos las leyes generales que sostienen el universo, las leyes que compartimos todos, la información que todos validamos, de que sí, de que este sueño es así, de que aquí hay un mundo físico, de que existe la gravedad, todo eso que nos decimos lo compartimos de forma general. Y luego aparte compartimos individualmente tú, pues las creencias de ser un hombre, de llamarte Miguel, yo la creencia de ser una mujer, de llamarme Hilda, que eso lo aceptamos ya cada parte de forma individual y es la parte que nos diferencia a cada una de las partes. Porque por un lado todos colectivamente aceptamos la idea de que este mundo es real y eso nos lo decimos y nos lo reforzamos los unos a los otros y luego cada uno quiere verse de una forma individual. Y por eso yo también voy buscando testigos de mi individualidad. A que me llamo Hilda. Y tú me lo corroboras. ¿Verdad? Como también corroboras que vivimos en España. ¿Sí? Claro. El todo está en cada parte y cada parte contiene la totalidad. Pero luego, como estamos hablando de la individuación, yo valido solo una parte de esa colectividad. Hay ideas generales que las compartimos todos, ¿verdad? Cualquiera que te viera diría que eres un hombre, pero solo algunas partes corroboran ya las peculiaridades de tu especialismo. Porque si a alguien que no te conoce de nada, yo le digo que eres simpático, esa otra persona que llega y dice, pues yo no le conozco, no sé si es simpático o no lo es. Pero como yo soy parte de tu deseo de ser especial, porque soy una relación especial, porque pareces conocerme, yo validaría la parte de tu individualidad, en este caso aparentemente positiva. Porque lo mismo le preguntas a otro y te dice que eres antipático. ¿Verdad? Claro. Cosa que tú no querrías oír. Intentarías huir de ese hermanito que te dijera que eres antipático y unirte solo a los que piensan que eres simpático o querer hacer cambiar de opinión al otro que te dice que eres antipático. Y yo, ¿por qué piensas que soy antipático? Si yo soy muy simpático, si fíjate que soy muy amable, si puedes confiar en mí, tal, ¿no? Y ahí andamos en ese juego de quién soy y dónde estoy, engañándome a mí mismo porque me identifico con un cuerpo. ¿Verdad? Por eso lo que se nos propone no es que sigamos en ese juego, truco de espejos por los cuales parece que estamos aquí como individuos, creencias que se reinterpretan una y otra vez, que cambian de forma, pero que intentan validar el sueño de la separación. Se nos pide que las abandonemos todas y que no te identifiques más con los cuerpos que parecen entrar y salir de los escenarios, sino que te consideres un ser de luz, hermoso y perfecto, que sigue reflejando la verdad de que eres el Hijo de Dios. Por eso decimos que es un antes y un después de un curso de milagros, porque antes del curso de milagros te crees un cuerpo personal, una historia personal, ¿verdad? Adscrita a un cuerpo. En cambio, cuando perdonas, te concibes como una parte de esa totalidad que somos todos, que es el Hijo de Dios. Hay otro sistema de pensamiento que te habla de unidad en vez de individualidad, y por el cual ya no tienes que luchar para ser especial, sino que todos, como acabamos de estar leyendo, la marca universal es que somos especiales para Dios. Todos tenemos la marca universal de ser hijos de Dios. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Igualmente. Nos queda claro. Es una pregunta muy cortita la de hoy. Bueno, ¿quieres que avancemos en la siguiente? Venga. Vale. ¿Tenemos tiempo? Sí, son menos 20. ¿Leemos la misma que leímos? ¿La del tiempo? ¿No quieres avanzar? Sí, avanzamos de esa, ¿no? Que ya la vimos. ¿Cuál? Si nos tocaría la 16. La 16. ¿Cuál es la posición? La 17. Ah, vale, claro, que ya la vimos. Sí, muy bien, vale, vamos a por la 17. Muy bien.
entonces. 17. ¿Puede la mente egoísta equipararse con el cerebro humano? Pues mira, quizás podríamos hacer una cosa. ¿Qué te parece? Como precisamente ya la leímos, para refrescarla, simplemente la leemos y empezamos el próximo día con la 17. Vale, ok. Así la dejamos fresca. ¿La leo yo? Sí, yo leo el título. ¿Cuál es la opinión de un curso de milagros acerca del tiempo? Adelante. Desde la perspectiva de un curso de milagros, todo el tiempo ya ocurrió, aun cuando parece como si estuviera un futuro que todavía nos es conocido. Lección 158, párrafo 3. La lección 158 es: hoy aprendo a dar tal como recibo. Y el párrafo 3 nos dice: ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario. Se refiere al momento de la revelación, ¿verdad? Sí. La revelación de que el Padre y el Hijo son uno alborea en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Párrafo 3. Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario. No obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo del camino. Todos lo han dado ya, aunque todavía no hayan emprendido la jornada. Pues el tiempo tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección. No hacemos sino emprender una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro que todavía nos es desconocido. El tiempo, párrafo 4, es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias, hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado, pues la jornada solo se puede ver desde el punto donde termina, desde donde la podemos ver en retrospectiva. Imaginarnos que la emprendemos una y otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Lo que me estaba viniendo mientras leíamos esto para que se entienda, vamos a suponer que tenemos varias capas, como si fueran la idea de los intervalos o ladrillos, ¿verdad? Aquí tengo 3 capas, ¿verdad? 4. 1, 2, 3 y 4. Cuando este sería el momento del despertar. Cuando yo llevo a cabo mi papel en la expiación, yo lo que hago es irle quitando tiempo, capas en este caso, a que llegue el momento. Lo estoy colapsando el tiempo, estoy acortando el momento, el tiempo que falta hasta que llegue el momento del despertar. Pero si no llevo a cabo mi papel, lo que estarías haciendo sería prolongar el tiempo, incluyendo más capas, ¿verdad? O intervalos, y entonces no estaría propiciando su colapso, el colapso del tiempo, sino que como no estoy perdonando, pues estoy incluyendo otro ladrillo, otro espacio de tiempo, porque tengo que seguir aprendiendo esa lección que no quiero. ¿Me explico? En cambio, si aprendo la lección, aceptando la verdad ahora, no perdiendo el tiempo, sino dedicándole ese instante a Dios, esta capa se elimina y esta otra también, con lo cual va quedando cada vez menos tiempo. El momento está ya predeterminado y yo tengo que aprender estas lecciones. Lo que puedo hacer es demorarme en aprenderlas, porque si no la aprendo, miro para otro lado, bueno, pues ahí queda, volverá a aparecer en mi espacio de conciencia. Pero si sí la aprendo, ya se retira ese espacio de tiempo porque no lo necesito más. Esa lección ha sido aprendida. Otra lección aprendida, bien, se acorta el tiempo, ya cada vez queda menos tiempo para que llegue el momento del despertar, que está ahí, está fijo, este no se va a mover. Pero yo lo que puedo es seguir, si no llevo a cabo la lección, si no la aprendo, si no la acojo ahora, pues seguir
cambiándola de lugar, pero vuelve, cambian de color porque tienen formatos distintos, ¿verdad? Parecía que la elección era con Pepe, al que decidí odiar en vez de amar, luego venía Juan, al que decidí odiarlo en vez de amar, luego venía María, a la que decidí odiar en vez de amar. La elección es siempre la misma, que tengo que amar incondicionalmente a todos mis hermanos. Pero yo, si no decido amar ahora, pues estoy prolongando el tiempo, porque vendrá otro Pepe, otro Juan, otra María, ¿verdad? Hasta que yo decida amarles. ¿Que sí que decido amarle? Genial. Y además, ¿qué pasa? Que si permito la transferencia del entrenamiento a otros, pues entonces veo que al amar a Juan puedo amar a todos mis hermanos. Estoy colapsando el tiempo. Con una sola lección verdaderamente aprendida, fíjate si podría colapsarlo. 3 en 1. ¿Verdad? De eso se trata. Muy bien. Adelante. Para poder entender el curso, es vital tener un atisbo de la visión del tiempo que Jesús presenta. De lo contrario, será muy difícil entender la metafísica y su aplicación. Como él afirma claramente en este pasaje tomado del manual para el maestro, para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, el plan de la expiación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. Manual, epígrafe 2, párrafo 2, frase 1. Manual para el maestro. La pregunta número 2. 2. Que es... Párrafo 2. ¿Quiénes son sus alumnos? ¿Quiénes son los alumnos del Maestro de Dios? El párrafo 2 nos dice, para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. La realidad es también algo ajeno al tiempo, al ser de él. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo, esto ocurrió hace mucho. En la realidad, nunca ocurrió. Es como si dijéramos, pareciera que aquí se desplegó el tiempo, ¿no? Como un abanico que se despliega. Pero en realidad, nunca ocurrió. Siempre hemos estado en la mente de Dios. Cuando se recoge el abanico, todas las posibilidades mundanas, todas las varillas del abanico que parecen ser los distintos caminos del mundo, no han ocurrido nunca. Gracias. ¿Seguimos leyendo? Cuando aceptamos en la creencia de nuestras mentes, antes de que hubiese cuerpos, de que podíamos ser nuestro propio creador, es decir, creados por nosotros mismos, pusimos en marcha una serie de relaciones de causa y efecto. La manera más fácil de entender esto es considerar que si abrigamos el pensamiento de que podíamos hacer un opuesto al cielo, uno de los efectos de este pensamiento sería el comienzo de un mundo de sueños, de tiempo y espacio, y todas las formas en que manifestaríamos los efectos de ese pensamiento, por ejemplo, todos los muchos guiones de nuestras varias llamadas vidas. Así es, ¿no? Otra analogía es que un efecto de ese pensamiento de mente produjo un sueño holograma de odio, el cual tiene el tiempo y el espacio como su modelo. Por lo tanto, es imposible reconocer que una vez la mente de la aspiración pareció quedarse dormida, esta abrigó pensamientos que eran contrarios a la que en verdad es. Por ejemplo, realidad, ilusión; eternidad, tiempo; realidad, vida; ilusión, muerte; realidad, inmutabilidad; ilusión, cambio; realidad, perfección; ilusión, imperfección; realidad, amor; ilusión, odio; realidad, infinitud; ilusión, limitación; realidad, espíritu; ilusión, cuerpo; realidad, amorfia;
ilusión, forma. Amorfía. Amorfía, correcto. Ujú, Realidad, amorfía, ilusión, forma. ujú. En consecuencia, todos los efectos que el pensamiento de separación engendró ya han ocurrido, así como la corrección del Espíritu Santo para cada pensamiento erróneo. Como afirma el curso, hace mucho que este mundo desapareció. Texto capítulo 28, epígrafe 1, Párrafo párrafo 1. 1, oración 6. Capítulo 28, el deshacimiento del miedo. 1, el recuerdo del presente. Párrafo 1, que nos dice, el milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció. Pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Gracias. A ti. Y estamos sencillamente repasando mentalmente lo que ya sucedió, pues el guión está escrito. Lección, parte 1, 158, párrafo 4, frases de la 5 a la 3. La lección 158 es: hoy aprendo a dar tal como recibo. Y tenemos el párrafo 4 que nos dice, es la que hemos leído antes, el tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en las que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. Ese era. Muy bien. Estos dos guiones pueden equipararse con dos hologramas, los hologramas de odio y de corrección, que se muestran en el diagrama que sigue. La parte de la mente que elige entre estos dos es el tomador de decisiones. Los siguientes importantes pasajes tomados del texto explican estos dos hologramas. Dios te dio su maestro para que reemplazase al que tú inventaste, no para que tuviese en conflicto no para que estuviese en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto a reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es como todo el tiempo que ha pasado y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo que jamás fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. Texto capítulo 26, epígrafe 5, párrafo 3, nuestra bastardilla. Y nos dice el capítulo 26, la transición, el epígrafe 5, el pequeño obstáculo, el párrafo 3. Dios te dio su maestro para que reemplazase al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto a reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Así es, con todo el tiempo que ha pasado, y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo que jamás fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. Precisamente. Como vemos, hay dos sistemas de pensamiento, ¿verdad?
que son completos en sí mismos. Esa vuelve a ser la idea del holograma. Tenemos ahí el diagrama que nos muestra el maestro San Kenneth con los dos sistemas de pensamiento, ¿verdad? Gracias. El entendimiento que tiene el curso, página 31, el entendimiento que tiene el curso del tiempo y espacio se resume en el siguiente pasaje tomado del texto. Texto, capítulo 26, epígrafe 8, párrafo 1. Pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Si se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que es el tiempo. Cuanto más cerca se trae a tu mente, más crees en que es el espacio. Y el párrafo completo, capítulo 26, la transición, punto 8, la inminencia de la salvación, dice así: el único problema pendiente es que todavía ves un intervalo entre el momento en que perdonas y el momento en que recibes los beneficios que se derivan de confiar en tu hermano. Esto tan solo refleja la pequeña distancia que aún deseas interponer entre vosotros para que os mantenga un poco separados. Pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Si se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que es el tiempo. Vemos que es más allá de nuestra mente perceptiva, ¿verdad? De lo que podemos percibir con los sentidos. Ya no está aquí en mi espacio de conciencia actual, pues está en el pasado, o no ha llegado todavía, en el futuro. Cuanto más cerca se trae a tu mente perceptiva, la que entendemos que llega a través, el conocimiento llega a través de los sentidos, más crees que es el espacio, porque está en mi espacio de conciencia. Lo puedo ver, lo puedo oler, está en el ahora. Eso es lo que llamamos el presente, lo que se percibe con los sentidos, que sería la idea de espacio. Pero en realidad es la idea del presente, ¿no? Eso es, pasado, futuro, el tiempo que no está en mi espacio mental actual, presente. Presente. La única ilusión es la creencia en la separación de Dios. Y es este pensamiento el que se oculta en el universo físico entero, que parece extenderse por billones de años y sobre un número infinito de millas. Mas, puesto que las ideas no abandonan su fuente, lección, parte 1, 167, párrafo 3, frases de las 6 a las 7, el aparente vasto universo es aún la manifestación de este simple solo pensamiento que siempre permanece en la mente que lo concibió en su locura. Y Es una parte este párrafo se refiere a la lección 167, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios, párrafo 3. Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos se encuentran en la mente. Estos pueden, entonces, aplicarse según lo dicte la mente. Y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio, si es que éste ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar. Es la causa de la curación. Es la razón de que no puedas morir. Su veracidad te estableció como uno con Dios. Gracias. A ti. Es una parte integral de la estrategia del ego para mantener protegido este pensamiento de separación. La diminuta y alocada idea, que jamás ocurrió en verdad, el proyectarlo fuera de la mente de modo que el Hijo de Dios jamás pudiese deshacerlo al acudir a la presencia del Espíritu Santo, quien también está en su mente. Si el Hijo olvida que tiene una mente y por lo tanto ya no está en contacto con la decisión de su mente de estar separada, entonces no hay manera de que pueda jamás cambiar de pensamiento. Esta es la meta última de la maquinación del ego, para mantener su propia existencia. Por lo tanto,
Cuando se proyecta el pensamiento de separación, lejos de la mente del Hijo, se expresa en la dimensión de tiempo. El pasado, el aparente presente y el futuro parecen reflejar la enorme brecha de billones de años que el ego desea introducir entre la decisión de la mente de separarse de Dios y del Espíritu Santo, y la experiencia que el Hijo tiene de sí mismo como un cuerpo. Cuando el pensamiento de separación se experimenta entre un individuo y otra persona, es decir, más cercana a la experiencia de sí mismo, entonces se conoce como espacio, la brecha física que experimentamos entre nosotros mismos y los demás en nuestras relaciones especiales. Para expresar esto de otra manera, el tiempo y por lo tanto el espacio por igual fue específicamente hecho por el ego para mantener la causa, la mente y sus pensamientos y el efecto, nuestro dolor y sufrimiento, separados. Así pues, hay ahora una enorme brecha en nuestra experiencia entre la decisión de la mente de estar separada y los múltiples guiones de diferentes sueños donde experimentamos dolor y sufrimiento, como imágenes en estos sueños. Solo cuando la causa y el efecto se reúnen y por consiguiente se deshacen, puede haber verdadera curación, es decir, cuando la imagen que yo llamo a mí mismo despierta del sueño de separación y acepta la expiación. En conclusión, por lo tanto, podemos entender que el mundo del tiempo y también del espacio no es nada más que la proyección y expresión de la forma fuera de la mente del Hijo del pensamiento de separación que permanece oculto detrás de la defensa del tiempo y el espacio. Amén. Y que ahora, amén, voy a permitir que se cambie ese pensamiento de separación por el pensamiento de unidad, que es la expiación, que se va a ver extendido aquí, gracias al Espíritu Santo, que es lo que nos ofrece, ¿verdad? Y nos dice Santa Elena Norden, querer perdonar, hermanita, siempre, siempre, así es. Hermanita, el momento presente significa lo mismo que el momento de aquí y ahora, claro, eso es. Aquí es espacio y ahora es tiempo. Sí, sí, es lo mismo. Aquí y ahora se está dando todo está presente en el ahora, porque solo es este momento precisamente el que existe. Como vemos, el tiempo y el espacio es una misma ilusión. El espacio presente es el tiempo, aunque parece haberse desplegado en partes. Mira, precisamente tengo aquí esta sombrillita que viene precisamente una sombrillita. Esta sería la línea vertical, ¿verdad? Que cuando se convierte en horizontal se despliega y entonces parece surgir el mundo. A ver, Espíritu Santo. Cuando se abre, surge el mundo. Quería hacerlo rápido. Bueno, habrá que tirar de aquí. ¡Tacatá! El mundo surge con todas sus varillas, ¿verdad? Esto es para ponerse en la cabeza. Eso que para la cabeza es... ¡Ay, qué chulo! Pero lo que nos interesa ahora es ver cada una de las varillas, sería cada una, este es el espacio, el mundo, ¿no? Los países, o viéndolo como si fuera el universo, pues los planetas pululando en torno al eje central, ¿verdad? Que sería el Sol, ¿no? Aparentemente, sistema solar, ¿verdad? Pero es la misma idea. Cuando esto se cierra, se convierte en la vertical, ascendemos por ella hasta el momento de el segundo advenimiento, juicio final y desaparición del universo. ¡Chachán! ¡Chachán! Muchas gracias. Gracias, maestra. Nos vemos mañana. Igualmente, comentamos que se va a estar leyendo entonces la pregunta número 17. ¿Puede la mente egoísta equipararse con el cerebro humano? Y esa es la pregunta que veremos mañana. No dejéis de acudir a nuestro encuentro. Muchas gracias.
Gracias, cariño. Todo el amor para todos. Podéis apuntaros en la plataforma también, www.miracle.love. Gracias por querer colaborar, compartir, caminar juntos. Gracias, Santa Rita. Gracias a Miguel, gracias a todos. Los amamos. Todo el amor. Gracias. Igualmente. Gracias, gracias, gracias. Santa Gida, Santa Elisa Fernández, Muriel, gracias. Santa Rosana Violeta, Santa Zacha Zambrano, gracias. Bendiciones. Os amamos.